Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio y lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Me acompaña un canino. A ver, no, mejor lo dejo en el piso. Está acostadito, se acaba de acostar junto a mí. Mi impaciente canijo, es decir, mezcla de canino e hijo. Mi perrito me está acompañando porque hoy no hay nadie quien lo cuide y no le gusta estar solo al pequeño, pero estamos leyendo una traducción o una comparación de dos traducciones. El texto es La etiología de la histeria, un texto de 1896, un texto pre-psicoanalítico que nos ha permitido notar u observar, digamos, los cambios que tuvo en vida el doctor Sigmund Freud en cuanto a la metodología de estudio. Ajá. Este texto nos ha servido también para distinguir cómo el psicoanálisis, que ya el doctor Freud hablaba de psicoanálisis en este texto, fue transformándose. Ajá. Al momento de hablar de este texto, no podemos dejar de mencionar la influencia de lo que el mismo doctor Freud llamaría después la teoría de la seducción. En resumidas cuentas, todo individuo neurótico es la teoría de la seducción, una teoría que fue descartada para luego introducir la fantasía o el complejo de Edipo dentro del psicoanálisis. Ajá, pero teoría de seducción, todo neurótico fue en su momento víctima de un abuso sexual cuando era niño o niña. Ajá, lo estoy subrayando en pantalla. Ajá, que fue el último párrafo que leímos en el video pasado para simplemente continuar con la segunda parte o este capítulo 2, este apartado 2 dentro del texto, la etiología de la histeria. Ajá. Dice el doctor Sigmund Freud, traducción Luis López Ballesteros, me inclino a, me inclino por tanto a creer que sin una previa seducción no es posible para el niño emprender el camino de la agresión sexual. Antes de continuar, queridas, queridos, hemos hablado mucho al respecto. No se trata primero ni descreer a la gente, adultos o niños, sobre lo que dicen, pero es muy importante también acercarnos con cautela a lo que dicen, no asignándoles nosotros un significado, sino buscando el significado que esas personas quieren darle a sus palabras. Ajá. Hemos hablado mucho, de hecho, incluso de conocer en nuestras localidades las formas en las cuales se puede proceder legalmente para cuidar, proteger o al menos poder escuchar a una persona que habla sobre una posible agresión sexual. Ajá. Esto lo hago también con experiencia en atención a víctimas del delito, pero el texto no nos habla sobre eso. El texto nos habla específicamente de neurosis, podemos decirlo, el punto de vista médico clínico de 1896. Ahorita, digamos, la medicina, no podemos decir que ha avanzado en cuestiones políticas. Hay mucho que decir. Les dejo en la descripción mi curso gratuito Historia de la Salud Mental para saber sobre qué fue del cuadro clínico de la neurosis, por qué desapareció de los cuadros clínicos de la Asociación, bueno, Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional de las Enfermedades y de la Asociación Psiquiátrica Americana o APA. Ajá. ¿Por qué salió la neurosis de los cuadros clínicos? ¿Por qué ya no es enfermedad? Ahorita vamos simplemente a continuar con el texto. De este modo, las bases de las neurosis serían constituidas siempre por personas adultas durante la infancia del sujeto, transmitiéndose luego los niños entre sí la disposición a enfermar más tarde de histeria. Ajá. Es decir, estamos hablando ciertamente de un cuadro clínico muy presente en tiempos de Sigmund Freud. Ajá.
Era básicamente la epidemia de salud mental de su época. Sin embargo, muchas cosas han pasado, entre ellos justamente la formulación de la política de salud mental a partir de la creación de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, si mal no recuerdo, fue creada en 1949. En 1953 nace la salud mental no como un concepto científico, sino como una política de salud por la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Continuamos con el texto. Si tenemos en cuenta que las relaciones sexuales infantiles favorecidas por la vida en común, ahorita hablamos de eso, son especialmente frecuentes entre hermanos o primos, y suponemos que 12 o 15 años más tarde surgen entre los jóvenes miembros de la familia varios casos de enfermedad, habremos de reconocer que esta emergencia familiar de neurosis resulta muy apropiada para inducirnos a error, haciéndonos ver una disposición hereditaria donde no existe más que una pseudoherencia o una casi herencia. Ahorita lo desmenuzamos el texto. Y en realidad una infección transmitida en la infancia. Fíjense, vamos a comparar este párrafo en las dos traducciones. Por eso tenemos aquí Luis López Ballesteros y acá Amororto Editores, primero de Sigmund Freud a James Strachey, del alemán al inglés, y luego James Strachey, Luis Echeverry al español. Estas son palabras entonces un poco más pensadas, pero también que nos dejan entrever qué es lo que quería decir Sigmund Freud en un inicio en alemán. Ajá. Pero bueno, eh, me emociono porque estoy descubriendo nuevas posibilidades de interacción con los textos freudianos y no descarto iniciar más estudios en este canal, pero dice la traducción estándar, la de Amororto Editores. Por lo dicho, me inclino a suponer que sin seducción previa los niños no podrían hallar el camino hacia unos actos de agresión sexual. Cambia un poquito. Ajá. Según eso, el fundamento para la neurosis sería, antes de avanzar, verán, queridas, queridos, hablar de agresión sexual, repito, en el contexto que lo está haciendo el doctor Freud, un contexto clínico, estamos hablando de una postura activa, una actividad, es decir, los niños no necesariamente, y aquí soy específico, varones, niños varones, los niños varones no necesariamente tienen que constituirse como agresores. Ajá. Esto, digamos, cómo lo explico? Es que, verán, una de las razones por las cuales se excluye a la neurosis de los cuadros clínicos, de los manuales diagnósticos, es justamente por presión política. Ajá. Y esto tiene mucho que ver justamente con lo que abordo en el curso gratuito, repito, de Historia de la Salud Mental. No solo podemos mencionar la presión de comunidades homosexuales, comunidades, digamos, de sexualidad diversa al momento de eh, hacer ver a las autoridades médicas, repito, esto no viene del psicoanálisis, viene de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y a partir de ahí las diversas comunidades locales, americana, latinoamericana, europea, etcétera, ajá, sobre qué es y qué no es una enfermedad mental. Ajá. Hay mucho que decir al respecto, pero en cuestión política, es importante nombrar cómo se pueden observar a lo largo de los tiempos diversas oleadas de representación social. Ajá. Pienso, 1970, la década de los 70. Ajá. Colectivos homosexuales. Ujú. Pienso, década de los 2000, colectivos feministas. Ajá. Los colectivos feministas no son, digamos, el motivo por el cual la neurosis y la histeria desaparecen de los manuales diagnósticos. Ajá.
Sin embargo, a partir justamente de la presión social, política de estos colectivos feministas, se empieza a señalar a la figura masculina como agresor, digámoslo ya de cajón, ajá, sin, sin que el sujeto humano masculino, adulto o niño, sea actor o no. De hecho, había una frase muy popular de los colectivos feministas que se organizaron en la Ciudad de México para manifestarse. Hay que matar al violador en potencia. Ajá. No era una cuestión de vamos a ver qué hizo, no. Y no vamos a a partir de un juicio lógico, llegar a ¿cómo decir? A una resolución justa. No, 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 no. Desde el principio ya se anteponía el valor de culpable y de agresor a toda figura masculina, no por haber hecho algo, sino porque podría ser eso, ¿ah? Podría ser algo. Ujú. Entonces, cuando el doctor Freud escribe esto, fue mucho, mucho, mucho antes, primero que nada, de la salud mental. No existía, Freud no es un teórico de la salud mental, no buscaba la salud mental y de hecho, pues, conforme la misma política de salud de la salud mental va fracasando rotundamente en todo el mundo, podemos abordar la obra del doctor Freud desde otra perspectiva, una mucho más ligera de las pretensiones políticas. Ajá. Este texto, literalmente, nos había dicho antes, un niño busca un contacto sexual porque previamente una persona adulta femenina lo usó, vamos a decirlo así. Ajá. Podemos decir, abusó de él. Es lo que decía en este momento de la historia el doctor Sigmund Freud. Sin embargo, justamente lo que podemos decir alrededor de la evolución del pensamiento freudiano, es decir, textos posteriores entre los cuales se incluyen tres ensayos sobre teoría sexual, los textos de Sigmund Freud sobre la psicología femenina, que realmente esta posibilidad, digámoslo así, el papel activo no es exclusivo ni de los niños varones, ni de personas que han sufrido alguna clase de abuso sexual. Ajá. Les voy a dejar en la descripción tanto los tres ensayos como el texto sobre la feminidad. Hay varios textos de Sigmund Freud sobre la psicología femenina, pero les voy a dejar ese en particular. Creo que es una de las conferencias de introducción al psicoanálisis, pero Freud comienza a hablar, ya avanzado el psicoanálisis, aproximadamente 20 años después de haber escrito la interpretación de los sueños, es decir, 20 años de haber, digamos, formalizado el psicoanálisis, empieza a notar Freud que no es lo mismo nacer mujer que convertirse en mujer. Freud lo llama el devenir mujer. Ajá. Breve mención a Lacan. Lacan decía, la mujer no existe, pero es, digamos, una frase que tiene su particular forma de trabajar de Lacan y un trabajo o una labor de interpretación muy específica para poder dar cuenta de lo que quería decir Lacan. Ajá. La mujer no existe quiere decir no hay dos mujeres iguales. Ajá. No hay dos mujeres que aborden lo femenino de manera exactamente igual, lo cual es realmente bastante afortunado para aquellos que hemos crecido bajo el cuidado de una mujer. Quiere decir, queridos, y esto es específico para los varones, mientras más mujeres conozcamos, y esto no me refiero al aspecto sexual, mientras más mujeres nosotros sepamos convivir,
más podremos observar sobre lo que es lo femenino en sí. Ajá, que repito, esto no es una invitación a andar de promiscuos, queridos. De hecho, no solo hay peligro, sino que también, justamente, en la base de la conformación de lo femenino está lo masculino. Es decir, palabras, parafraseando a Freud en su conferencia sobre la feminidad, hay mujeres que toda su vida, permanecen actuando y pensando como si fueran niños de 4 o 5 años, completamente egoístas, incapaces de amar, por decirlo de una manera. Ajá. Y tienen cuerpo femenino. Ujú. Buscan imponerse, narcisistas por naturaleza, agresivas. Ajá. Y esto, queridas, queridos, trabajo mucho antes que Lacan, trabajo justamente eh, impulsado por todas las observaciones que parten de estos trabajos que estamos estudiando, trabajos pre-psicoanalíticos, aunque ya Freud hablaba de un psicoanálisis, podemos decir que el psicoanálisis nace junto con la concepción de complejo de Edipo. Ajá. Pero eso sería hasta la interpretación de los sueños 4 años después del texto que estamos estudiando. Ujú. Ahorita vamos a continuar. Según esto, bueno, esto ya lo leímos, pero lo estamos aclarando. El fundamento para la neurosis sería establecido en la infancia siempre por adultos, es decir, cuando un, aquí dice sexo femenino, pero cuando podemos decir, cuando hubo un abuso sexual, casi es garantía de neurosis. Ujú. O podemos decir, digamos, siguiendo el texto lo más literal posible, cuando hubo abuso sexual, siempre va a haber neurosis. Ajá. Eso lo cuestionamos después, ya cuando establece Freud la importancia de la fantasía. El abuso no tiene que haber ocurrido, siempre y cuando el niño, la niña haya fantaseado, tal vez no con todos los detalles, que eso es justamente lo que separa al acto real del acto fantaseado, sino con una breve introducción, digamos, a un acto de seducción. Supongamos algo muy inocente. Me quedé dormido en el sillón, mi mamá me encontró, me llevó a la cama. Es todo. Ajá. Pero a partir de ese acto real, el niño empieza a fantasear y luego mi mamá me dio un beso y luego, no, mejor ya no digo nada. Ajá. Justamente, al momento de nosotros distinguir un corte introducido voluntariamente debido a lo que podemos nosotros como adultos señalar un aumento en la excitación a partir de del desarrollo de una fantasía, podemos ir separando hechos reales de hechos fantaseados. Ajá. Ya a partir de este ejemplo que estoy poniendo y cómo cada individuo va teniendo relaciones o reacciones distintas con lo que está diciendo, podemos nosotros ir identificando al sujeto humano, ajá, en relación con su propia fantasía, como fuente de excitación. Y eso justamente, queridas, queridos, forma parte fundamental de lo que es la sexualidad humana en general. Una de las conclusiones más importantes de los 3 ensayos de teoría sexual, lo voy a citar casi a la letra: la conducta humana sexual más general, más popular, nunca ocurre físicamente entre dos personas. Podemos asegurar que es la fantasía, no una fantasía, sino, es decir, el acto de fantasear escenarios distintos, lo que caracteriza a la sexualidad humana. Y ahí no hay acto. El acto puede venir después, un acto masturbatorio, pero el acto, digamos, que funda la relación del sujeto con su propio cuerpo, ocurre a través de la fantasía. Vamos a continuar. Y los mismos niños
se transferirían entre sí la predisposición a contraer luego una histeria. Aquí fíjense cómo se van separando las traducciones. Ajá. Recordemos, para este momento podríamos decirlo así. La concepción de la sexualidad humana de Freud es todavía muy primitiva. Ujú. En estos momentos, para Freud, sexualidad es cuerpo real, físico, entre dos personas. Digamos, por fuerza tiene que ser así. Ya después, cuando nota la importancia de, digámoslo así, esta relación que estoy mencionando del sujeto con su propia fantasía, con sus propias producciones, conscientes o inconscientes, nace la concepción del complejo de Edipo y nace como tal el psicoanálisis, no como una búsqueda permanente de buscar víctimas de, digámoslo, delitos sexuales, sino como la búsqueda permanente de la relación que el sujeto establece consigo mismo, con su propia persona, con su propio cuerpo, a través del lenguaje y sin duda también a través de la fantasía. Y a partir de esta relación de uno con uno mismo, establecemos un contacto con el mundo en general. Ajá. En aquellos tiempos se hablaba de histeria justamente porque, primero, me da un poco de tristeza hablar de esto, pero es necesario. Mm, Se hablaba de histeria porque no habían otros diagnósticos. Y me da tristeza porque ciertamente no es una cuestión diagnóstico lo que se necesita. Ajá. Si hay diagnóstico es porque se buscan tratamientos y si se buscan tratamientos es porque se aprendió a llamar a las diferencias como algo enfermizo. Y las diferencias, en este caso, podremos decirlo así, son adultocéntricas. Ajá. Cuando subrayo este párrafo o esta porción del párrafo, pienso en la constitución del diagnóstico o el cuadro clínico del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ajá. Es realmente una situación muy triste que como adultos esperemos que los niños sean como nosotros somos y que nosotros no sepamos apreciar la naturaleza infantil en su libertad, con su característica, con su naturaleza. Ajá. Lo menciono como triste porque no es necesario que se le den medicinas a los niños, a las niñas, para que ellos o ellas estén tranquilos. Son sujetos nuevos, son sujetos que vienen libres de toda clase de limitaciones. Es en la apropiación personal, individual, donde se forman las identidades, donde podemos decir, vamos aterrizando como personas. Ujú. Y es, sin duda, nosotros podemos decirlo, una formación donde el dolor tiene un lugar, no necesariamente el sufrimiento, pero sí el dolor. Ajá. Entonces, queridas, queridos, y esto es importante también mencionarlo para la conformación de un tratamiento ético sobre las diferencias, sobre las identidades, hablando no nada más acerca de, digamos, la necesidad de evaluar la psicopatología, es decir, la necesidad de estar formando cuadros clínicos cuando realmente no hay enfermedades. Pienso en el TDAH, pienso en el autismo también, pienso en su momento también, y es que esto es algo curioso. Las asociaciones médicas tratan a la homosexualidad como enfermedad mental. La comunidad homosexual norteamericana dice basta. Se cambian los manuales diagnósticos, pero eso quiere decir que los médicos van a tratar humanamente a la gente homosexual, y hablo específicamente homosexual,
no necesariamente. Ajá. Por eso da mucha pena, da mucha tristeza, digamos, lo que se ha hecho entre los seres humanos con las diferencias. Ujú. Y ahí es importante también dar un curso tanto a la psicología como al psicoanálisis mismo. Ujú. ¿Hasta qué punto nuestras disciplinas han servido para atacar los unos a los otros, a la humanidad misma, para poner en cuestionamiento una adaptación que no es nuestra, queridas y queridos, relaciones que nosotros como profesionales no creamos? Pero bueno, dice el texto, si tenemos en cuenta que las relaciones, esto ya lo leí, estamos revisando la otra traducción. Les pido que consideremos por un momento la particular frecuencia con que los vínculos sexuales de la infancia se producen justamente entre hermanitos y primos. Aquí, queridas, queridos, de manera directa, en mi clínica, digamos, con mis pacientes, sí he encontrado casos así. Ajá. Y esto ocurre de manera no enfermiza. Ese es el punto. Ajá. Eh, hablamos de cuando los niños nacen, niños, niñas, la infancia nace, no tiene ninguna concepción moral. Ajá. Poco a poco los padres van presentándole a los hijos sus límites morales para hacer de la vida de esos niños sostenible fuera de su cuidado. Ajá. Sin embargo, lo que ocurre muy frecuentemente en la conformación, digamos, de la convivencia infantil es justamente el juego. Ajá. Y no estoy aquí hablando de ninguna situación de abuso, estoy hablando de cómo suelen presentarse en esos casos los contactos sexuales infantiles. Ajá. De acuerdo, por supuesto, a mi propia clínica psicoanalítica, a mi propia práctica del psicoanálisis. No es una cuestión de vamos a hacer esto y te vas a callar. No, todo empieza, digámoslo, de manera totalmente natural, totalmente consensuada. Y empieza, por supuesto, de forma que la mayoría de las situaciones no llegan a evolucionar a un contacto físico. Contacto. Ajá. Vamos a jugar fútbol, vamos a jugar Nintendo, vamos a jugar lo que quieras. Y ahí se quedan la mayor parte de los contactos infantiles, en el placer que deviene de un contacto social común, aprobado. Ajá. Cuando van un poco más allá, es cuando ya sea uno de los dos ha visto a papá o a mamá y de manera a veces que ni papá ni mamá saben. Ajá. Pero, y es aquí donde empezamos justamente a distinguir cómo eh, partes, las bases teóricas del psicoanálisis se sostienen para el año 2026. Ajá. Podemos señalar que lo inconsciente se sostiene en dos observaciones que he repetido muchas veces a lo largo de este texto. La infancia no es tonta y la infancia siente. Ajá. No es necesario a veces para los niños que emprenden, por ejemplo, actividad masturbatoria, ver pornografía. No es necesario. Tampoco es necesario que en algún momento dado hayan sido víctimas, como lo ha propuesto Freud en este caso. Ajá. Hay veces que de manera natural, de manera totalmente sin influencia de nadie o de algo, un niño o una niña, por la simple exploración corporal sensitiva, establece actos masturbatorios. Ajá. A veces, en la conformación de la identidad propia, se suelen establecer ya los primeros secretos, es decir, esto que yo siento, esto que yo hago,
que puede ser relacionado con la masturbación o puede ser simplemente relacionado con algo que no le guste a papá o a mamá, por ejemplo, jugar Nintendo. Esto que yo hago no se lo voy a decir a mamá, porque a mamá no le gusta, pero yo abiertamente juego Nintendo con papá. Jugar Nintendo, ajá. Jugar lo que sea, ajá. Dependiendo, digamos, de la conformación psíquica de mamá o papá van estableciendo diversos límites que creen ellos que sean convenientes para el niño o la niña, ajá. Sin embargo, no solo es una cuestión de que los papás deciden, sino que los niños deciden. Los infantes ya deciden, a papá le gusta esto, yo voy a hacer eso con papá. A papá no le gusta eso, yo le voy a ocultar esto a papá. Y eso, queridas, queridos, forma parte fundamental de la identidad. Ajá. Esto es mío, esto no lo tengo que compartir con mamá o papá. Ajá. Ahí justamente radica tanto lo bueno como lo malo, lo bueno como lo malo, tanto los primeros pasos en la conformación de la identidad como los peligros que pueden correr las niñas o los niños con diversas actividades, desde masturbación hasta, ¿por qué no?, contacto con alguien a través de Internet. Ajá. Por supuesto, algo de que se habla mucho para el año 2026 de grabación de este video es cómo los niños y las niñas corren muchísimos riesgos al momento de establecer sus primeros contactos en línea. De manera inocente, buscan conocer personas cuyos fines no se les van a definir a los niños y que realmente también pocos padres conocen tanto ese peligro como cómo proteger a sus niñas y a sus niños. Ajá. Entonces, queridas, queridos, hablando de, retomando el tema, cuando un niño, una niña, establecen contactos con su propio cuerpo de manera natural, libre de prejuicios, sin miedo, sin moral, ajá, podrían llegar en un momento dado a comentarlo con alguien de confianza, otro niño o otra niña, en un afán no de cometer un crimen, sino de compartir algo que les gusta. Ajá, de manera totalmente natural, de manera no para forzar al otro, sino como, mira, así como ya sabes cómo sabe el chocolate, ya sabes cómo se siente tocarse ahí, y no es que lo toquen, simplemente a mí me gusta esto, a ti qué te gusta, y no se tocan, ajá, simplemente comentan. Ujú. Sin embargo, nuevamente, esta conformación de la identidad, queridas y queridos, aquello que los niños, las niñas tienen por natural, incluye también el contacto con otro ser humano, ya sea me permito o jamás me permito. Ajá. Lo diré con otras palabras, y esto lo podemos observar también en la conformación del lazo social entre adultos. Hombres y mujeres, ya sea que trabajen o estudien juntos, adultos, ajá. ¿Qué tan frecuentemente es el contacto físico? Podemos ver que en cuestión de la conformación del lazo social adulto, no todos los adultos tocan y hay algunos que tocan más. Me refiero justamente dar la mano, abrazar, tener, digamos, el brazo colgado, mujeres adultas o jóvenes que para hablar con alguien se acercan y le toman el brazo. Ajá. No están abusando de ninguna manera, simplemente el límite del contacto físico está, digamos, formado por cada quien justamente a partir de las experiencias infantiles. Ajá. Esto no quiere decir que el contacto físico consensuado esté mal, pero cada ser humano va estableciendo diversos niveles que les permitan sentirse cómodos interactuando con los demás. Niveles de contacto físico. Ajá. Y podemos decir, esos niveles serán atribuibles únicamente a la relación con esa persona. Ujú. Nada más. No es que todos debamos ser de una manera. Cada quien tiene, digámoslo así, diversa historia de relación con su propio cuerpo y con el cuerpo del otro.
Ajá. Entonces, queridas, queridos, los casos que he atendido, efectivamente, al menos, yo calculo unos 10, 15, ajá, donde sí, literalmente, hablaban de contactos entre hermanos o primos, contactos sexuales. Ajá. Y no he tenido 15 o 20 pacientes, no sé cuántos realmente, no me he puesto a contarlos. Pero en cuestiones de consecuencias, no necesariamente podemos hablar, digamos, desde el punto de vista clínico del 2026 o de esta época, una época actual, de un trauma severo que lleva a la gente a un destino fatal. No, no, queridas, queridos. Es curioso cómo, eh, hablando justamente de la importancia de la fantasía, la importancia, digamos, de los límites reales, efectivos, con los cuales construimos el lazo social, y ya podemos decirlo de manera más contundente, la civilización en sí, el efecto de este tipo de actos raramente es, digamos, negativo. Ajá. No estoy invitando a que se haga. Lo que quiero decir es, supongamos, entre los 15 o entre los 10 o 20 pacientes que les digo, ajá, ninguno de ellos me ha hablado de estos eventos con lágrimas en los ojos. A ninguno se le ha quebrado la voz al momento de describir cómo durante su infancia pasaron una u otra escena. Ajá. Y de la misma manera, el resto de los pacientes que no me han platicado de situaciones así, mencionan ya con dolor, ya con lágrimas en los ojos, ya con, digámoslo así, evidencia física de un trauma, situaciones que nada tuvieron que ver con escenarios sexuales. Ajá. Es decir, primero que nada, la conformación de un trauma psíquico radica mucho en el sujeto. Ajá. No en el escenario. Ajá. Segundo, este tipo de situaciones, rastreando, digamos, la evolución del pensamiento freudiano, si tuvieron lugar, habrán, digamos, eh, no estoy pensando tanto en consecuencias negativas, sino aprendizajes para la persona que los padeció. Pienso ahorita en un caso particular, un caso donde nunca hubo penetración, donde nunca hubo, mm, digamos, una, ¿cómo decirlo? Un trauma, o donde el trauma no aterrizaba tanto en el acto, sino en haber sido descubiertos por mamá o papá. Ajá. Mamá, papá o los cuidadores, que pueden ser tíos, tías, abuelos. Ajá. Y esto, aquí podemos aterrizar justamente el trauma infantil por excelencia. De manera natural aprendemos a disfrutar de nuestro propio cuerpo. Ese disfrute nos lleva a actos masturbatorios que son descubiertos con mamá, por mamá o papá, eh, y que llevan a su vez a distintos actos represivos por parte de los cuidadores. Ajá. Ahí podemos justamente aterrizar, o podría yo aterrizar, el trauma infantil por excelencia.
podemos decir hasta cierto punto, no sé cuándo me van a descubrir y eso me da mucho miedo. Y descubrir no necesariamente en actos masturbatorios. La relación del sujeto humano con la culpa es infinitamente variable. Pueden ser actos de estudio, pueden ser actos de hablar un tema, pueden ser actos de jugar fútbol, ajá, actos de tomar agua, en serio. Eh, hablar de, voy a decirlo, la represión que le da forma a mamá o papá o a los cuidadores. Hablar de lo que los cuidadores tratan de imprimir en los niños como límites seguros, de acuerdo a su propia experiencia como adultos, claro está. Es hablar de un universo infinito. Ajá. Entonces, podemos ver cómo no se trata, queridas y queridos, de un literal abuso sexual, sino se trata de esta diferencia patente, real, que existe entre la experiencia de los cuidadores y la experiencia infantil, siendo que la experiencia infantil no conoce límites. Ajá. Al momento de que como adultos queremos decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la persona que estamos cuidando, esto está bien y esto está mal, esos límites vienen de nosotros, pero no necesariamente hacen lugar en la experiencia infantil. La experiencia infantil puede mantenerse libre e inmaculada de todas esas expresiones que como adultos hemos adquirido como propias. Ajá. Todas aquellas represiones que a nosotros nos permiten sostenernos regularmente en la vida social. Ajá. Entonces, queridas, queridos, vamos a finalizar este párrafo que si el texto en general me fuerza a hacer esta clase de comentarios, pero que son necesarios también para darle lugar al texto. Ajá. Un lugar histórico y un lugar justamente en el diálogo. Mm, dicho de otra manera, y es una pregunta seria, ¿hasta qué punto es necesaria y posible la educación? Ajá. Es en serio la pregunta. No espero que la contesten en comentarios porque es una pregunta donde cada uno de nosotros va a exponer tanto nuestras propias limitaciones como, digámoslo así, nuestro deseo hacia la infancia. Es decir, yo quisiera que los niños fueran más tranquilos, por ejemplo, yo quisiera que la infancia no fuera tan libre, pero al mismo tiempo nos coloca frente al límite contundente de la voluntad humana frente a las influencias sociales. Ajá. No se trata de que tengamos un libro, cualquier libro, por ejemplo, justamente pienso en las identidades grupales de ciertos grupos religiosos y agarrando un libro, pum, 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 y ya con darnos golpes en la frente con la Biblia, por ejemplo, seamos nosotros cristianos. No, seamos nosotros freudianos tampoco. No es eliminar el criterio, la voluntad a partir de la educación, sino es considerar justamente los límites de esa educación en el ejercicio libre de la voluntad humana. El texto. El texto podríamos decir no considera, lo voy a decir así, la ganancia de placer y de dolor o sufrimiento posible y necesaria, repito, posible y necesaria en la educación como, digámoslo así, el contacto que establece el sujeto infante con el mundo, empezando con sus padres. Ajá. Esa educación ya forma, digámoslo así, sujetos al control de su cuerpo. Ujú. Y ese control les va a permitir una infinidad de posibilidades en la medida que sepan asociarse con otros sujetos humanos. Dice el texto, estamos leyendo esta parte, pero en traducción Amorortu.
Repito, les pido que consideremos por un momento la particular frecuencia con que los vínculos sexuales de la infancia se producen justamente entre hermanitos y primos, por la oportunidad que a ello brinda el habitual estar juntos, es decir, simplemente la convivencia. Ujú. Imaginen ahora que 10 o 15 años después se hallará enfermos en esa familia a varios individuos de la generación joven. Y pregúntense si esta presencia familiar de la neurosis no es apta para inducirnos a suponer erróneamente una predisposición hereditaria, donde solo hay una pseudoherencia, es decir, y empieza a formarse aquí, digamos, la idea. ¿Estamos realmente señalando enfermedades donde en realidad hay adaptaciones específicas de un sujeto o una familia al mundo? Lo voy a poner así, que es algo que hice patente o evidente en el curso Historia de la Salud Mental. ¿Hasta qué punto, queridas y queridos, la enfermedad mental ha servido para condenar las diferencias entre seres humanos? Dice el texto, y en realidad ha sobrevenido una transferencia, una infección en la niñez. Aquí la palabra se repite en las dos traducciones. No me inclino yo a darle una interpretación clínica, es decir, no es una infección de transmisión sexual. Es decir, aquí Freud, me parece, usa la palabra infección para referirse literalmente a una transmisión de valores. Ajá. Vamos a continuar. Repito, ahorita esta es la traducción estándar, Amor Orto Editores. Esta es la traducción López Ballesteros. Ajá. Yo creo que vamos a acabar con este párrafo y dejamos, a ver, déjenme ver cuánto falta. Falta bastante para acabar esta segunda parte, incluso nada más el inciso B. Ya lo han visto en pantalla, si gustan también les voy a dejar en la descripción los enlaces para encontrar tanto el archivo como si gustan comprar el libro, ajá, o los libros. Mm, Me quedé aquí atrás. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí. Examinemos ahora la otra objeción, basada precisamente en el reconocimiento de la frecuencia de los sucesos sexuales infantiles y en la existencia de de muchas personas que recuerdan tales escenas y no han enfermado de histeria. Buen punto aquí. Les he mencionado justamente experiencia clínica. Supongamos, alrededor de entre el 2 y el 5% de los pacientes hablan de experiencias sexuales en la infancia. El resto, 95-98%, jamás lo mencionan. Y sin embargo, en toda la comunidad, digamos, de analizantes, se puede observar diferentes eventos que tocan la subjetividad. Ajá. Mm, Eventos que van desde perdí el trabajo, perdí a mi pareja, soy muy feliz, aunque no lo crean, en serio. Cuando se practica el psicoanálisis, no se está buscando un sufrimiento que curar, no, se está buscando el análisis. Por lo cual, realmente pueden llegar a análisis sujetos que digan, lo tengo todo y no estoy satisfecho. Por ejemplo, ajá, tengo dinero, casa, pareja, familia, trabajo, estoy muy bien, pero no me siento feliz. No hablamos de depresión, queridas, queridos. La enfermedad mental, digamos, queda fuera del campo analítico, al menos desde el punto de vista fundacional, fundamental. Ajá. Esta clase, digamos, de escenarios donde un sujeto literalmente puede tenerlo todo y no sentirse bien, nos marca, como lo he ilustrado a lo largo de todos estos videos, la relación del sujeto consigo mismo. Ajá. Otro ejemplo. Pregunta para ustedes, queridas y queridos. No hablo de su vida de pareja, hablo de su relación con ustedes mismos. Tampoco me refiero a los posibles actos masturbatorios que ustedes puedan tener.
pero están satisfechos con su vida, con su tiempo, con su ser, con su persona, con su vida en general, se sienten felices de ser quienes son. Y si sí, ¿por qué? Me aproximo justamente a la ética analítica. No es buscar estar feliz, no es buscar por qué no estoy feliz. Es siempre preguntarse por qué, cómo, cuándo, dónde, qué. Siempre. No es. Lo voy a poner de otra manera. ¿Por qué no somos histéricos? ¿Por qué no somos obsesivos? Identificando en mi pregunta a la enfermedad como un bien. Si somos capaces de sostenernos en esa ética que va hacia un lado o hacia otro, siempre preguntando, siempre indagando, siempre buscando conocer, entonces podremos concebir el psicoanálisis como una práctica ajena a la salud mental. La salud mental dirá, histeria mala, tienes que no ser histérico. Obsesión mala, tienes que no ser obsesivo. Pero ¿qué hay después? Nada, nada, no hay ningún proyecto, no hay ningún planteamiento. ¿Eres alcohólico? Tienes que dejar de ser alcohólico. ¿Estás triste? Tienes que estar feliz. ¿Estás feliz? Tienes que no estar feliz. Porque no van a decir tienes que estar triste, ¿verdad? Es el problema, digamos, de una psicología, entre comillas, basada en evidencia, sin tener en cuenta justamente la relación del sujeto humano consigo mismo. Y no habla de una relación filosófica, de que trascendental. No, 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 no. Vamos a ponerlo así también. ¿Eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿No eres cristiano? ¿Por qué no eres cristiano? Ajá. Se trata, queridas, queridos, de identificar la naturaleza del deseo humano como la esencia de la práctica de la metodología del psicoanálisis. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Finalizamos este párrafo y ya. A esta objeción habremos de replicar, en primer lugar, que la extraordinaria frecuencia de un factor etiológico, es decir, que origina, no puede ser empleada como argumento contra su importancia etiológica. A ver, otra vez. No lo entendí esto. Hemos estado hablando de, primero, teoría de la seducción. Segundo, aquí Freud plantea si estos eventos de, digamos, contacto sexual entre infantes, no violación, no estamos hablando aquí de un acto criminal, sino de simplemente un acto natural entre dos sujetos infantiles, independientemente de su sexo. Ajá. Si eso ocurre de manera que no sabemos con cuánta frecuencia, ¿por qué hay tan pocos casos de histeria? ¿Por qué no todos se enferman de histeria? Ajá. O neurosis. Ajá. Aquí, despacio. La extraordinaria frecuencia del escenario de origen no puede ser empleado como argumento, digamos, para la creación, para la formación de una neurosis. Ajá. A ver cómo lo dice la otra traducción. La enorme frecuencia de un factor etiológico no podría utilizarse como argumento para desestimar su significado etiológico. Desestimar su significado. A ver, en contra de su importancia etiológica. Me llama la atención estas negaciones. No puede ser contra. Acá lo cambian. No podría utilizarse para desestimar. Mm, a ver, vamos a ver nota 16 de la Standard Edition. La cuestión de la etiología específica fue analizada por Freud más ampliamente en su segundo trabajo sobre la neurosis de angustia.
un año antes del texto que estamos estudiando. Voy a buscarlo porque no lo recuerdo. Pero, mm, etiología específica. Sería cuestión justamente de poder señalar, y esto es algo que creo que es bastante difícil, la razón, ¡ay, se pegó chiquitín! La razón única de una neurosis. Pienso yo que más bien, oh, bueno, la solución en la cual estoy pensando es una solución, digamos, que nos llevaría más allá del texto específico, del tiempo en el cual Freud hace esta proposición. Ajá. Ahorita que lo veo, este párrafo se ve más chico que este de acá. Tal vez es una impresión por el tamaño de la letra, pero vamos a continuar. Miren, el bacilo de la tuberculosis flota en todas partes y es aspirado por muchos más hombres de los que luego enferman, sin que su importancia etiológica quede disminuida por el hecho de precisar la cooperación de otros factores para provocar su efecto específico. Dicho con otras palabras, ¿y qué tal, queridas y queridos, que eso que trauma severamente a ciertas personas es más bien algo para lo cual la humanidad ha evolucionado para tolerar? Lo voy a poner así. Aquí, digamos, también con esta propuesta, este replanteamiento que estoy haciendo, me pone en conflicto con eh, mi incompleta formación como abogado. Ujú. Estamos hablando ciertamente de la formación de ciertas estructuras, tanto psíquicas como legales, que van buscando proteger a la humanidad, pero pienso, ¿proteger de qué? Y digamos, esto, ya hablándolo desde la ciencia jurídica, es valiosísimo, queridas y queridos. Lo voy a decir así. ¿Por qué nos prohibimos determinadas cosas a través de la ley? Ajá. ¿Qué hay más allá? Bueno, en primer lugar, como abogado y como psicoanalista lo puedo decir. Más allá de la ley está la realidad que alimenta la ley. Ajá. Vamos a continuar. Mm, sin ley, sin ley hay realidad. Antes de continuar, perdón, es que eso es justamente al notar estas observaciones, puedo, digamos, seguir a ciertas líneas de pensamiento para dar cuenta sobre la naturaleza legal, la naturaleza psíquica, la naturaleza justamente también lingüística. Me están molestando, dejé abierto la ventana por mi perrito y está pasando un vendedor ambulante con un altoparlante. Creo que esto no se llega a grabar, pero ojalá y ya se calle. Entonces, queridas, queridos, también es lo bueno de dejar estos videos para yo poder retomar estas observaciones y continuarlas en otro momento. Más allá de la ley está la realidad. Sin realidad no hay ley. Ajá. Sin una realidad que nos busque, digamos, señalar los peligros del contacto humano, la ley no se forma. La ley no es nada más de fantasía. La ley busca aterrizar justamente en actos reales para formar, ahí sí, a través de la fantasía, no un mecanismo, el mecanismo más bien se establece de manera lógica, el mecanismo legal, pero el objetivo del mecanismo legal, supongámoslo, y esto es también un escenario obtenido de mi práctica profesional, aquí no tanto en el psicoanálisis, sino con la psicología. Podemos suponer nosotros que establecer mecanismos legales para la protección tanto de la infancia como de las víctimas es lo mejor. Y sin embargo, a través de esos mecanismos, aun cuando se lleven todos los mecanismos conforme a la ley, llegando al punto de que la ley procura, digamos, no solo la aprehensión de los sujetos agresores, sino también los tratamientos a las víctimas, muchas veces los mecanismos no son eficientes.
Muchas veces lo que la ley persigue es justamente una fantasía de protección que no toma en consideración la voluntad misma de la víctima. Lo voy a poner con otras palabras y con ejemplos claros. Atendiendo a un caso de violencia intrafamiliar, la mujer establece procesos legales que llevan a su pareja, hombre o mujer, tras las rejas. Sin embargo, esa misma mujer, digámoslo así, por sus patrones heredados, por sus patrones adquiridos en su propia vida, se hace de otra pareja con exactamente los mismos patrones de convivencia. Y a pesar de que esa mujer pueda tener intervenciones psicológicas, psiquiátricas, comunitarias, etcétera, sostiene los mismos patrones de convivencia. Y entonces ya no es una cuestión de encarcelar a una o dos o tres victimarios o victimarias, sino de saber por qué un sujeto humano sostiene determinadas condiciones sociales que cuestionan su seguridad o su integridad física o la de sus seres queridos. Vamos a continuar, queridas, queridos. Finalizamos ya con esto, con este abordaje. Para concederle la categoría de etiología específica, basta con que la tuberculosis, que estamos hablando aquí de un ejemplo que pone el doctor Freud, que por supuesto era doctor, no era una cuestión de doctorado en psicología, no, era médico. Ajá. Para concederle la categoría de la etiología específica, basta con que la tuberculosis no sea posible sin su colaboración, es decir, del bacilo de la tuberculosis. Ajá. Sin embargo, recordemos, no todo sujeto con el bacilo enferma. De la misma manera, no todas las personas que han tenido alguna experiencia sexual durante su infancia devienen neuróticos. Dice el texto, lo mismo sucede con nuestro problema. Nada importa la existencia de muchos hombres que han vivido en su infancia escenas sexuales y no han enfermado luego de histeria. Sí, en cambio, todos aquellos que padecen esta enfermedad han vivido tales escenas. Mm, La lógica, ¿la entienden? Vamos a ver si es posible ponerla en otras palabras. No se trata de desestimar la sexualidad infantil como, digamos, un evento universal. No vamos a restarle la importancia a la vivencia de cada sujeto humano en la conformación de su identidad, como sí es necesario reconocer que en la conformación de esa identidad, muchos individuos adquieren enfermedades. Ajá. El texto habla específicamente de neurosis. Ajá. Pero, viendo ya la producción freudiana total, podemos hablar justamente de no enfermedad, sino criterios, voluntades, herramientas. Repito, herramientas. ¿Qué tal si ya no hablamos de neurosis? Sino qué tal si decimos, desde pequeño yo he sido un niño enfermizo. Tengo 50 años, pero siempre fui un niño enfermizo. ¿Cómo se aborda a él como niño? Ajá. ¿Cómo se nombra a él como niño? Por poner un ejemplo, queridas y queridos, hablamos en este sentido estrictamente de enfermedad, pero saliéndonos un poquito de el contexto histórico, es posible señalar, digámoslo así, cómo Freud va poco a poco caminando fuera de la ética médica y señalando que la enfermedad no necesariamente es lo malo en sí. Ajá. Dice el texto, y a ver si ya nos deja acabar. El círculo de difusión de un factor etiológico, no entiendo esto, pero ahorita lo vemos en la otra traducción, puede muy bien ser más extenso que el de su efecto. Ok, ok. Lo que no puede ser más restringido, lo que no puede es ser más restringido. Más o menos lo entiendo. No todos los que entran en contacto con un enfermo de viruela o se aproximan a él contraen su enfermedad.
Y sin embargo, la única etiología o el único origen conocido de la viruela es el contacto. Ok, es lógica médica. Y aquí podemos decirlo, eh, más o menos repitiendo lo que ya hemos dicho, no solo la conformación de la identidad, también las defensas que tenemos, más allá de una supuesta asertividad, más allá de una supuesta, ¿cómo se le llama este otro valor falso también de la psicología moderna? Eh, Resiliencia. Ajá. Es justamente el contacto que tenemos con nosotros. Es justamente, y hacia allá vamos, digamos, en el abordaje de las obras freudianas, a concebir el psicoanálisis no como un camino a la salud mental, sino como un camino permanente de búsqueda de uno mismo. Y podemos plantearnos en qué momento nos perdimos. Siempre nos perdemos, queridas y queridos. Siempre podemos volver a nacer. Siempre podemos cerrar los ojitos y decir todo está bien y soy feliz. No. No se trata de buscar la infelicidad, tampoco de huir de la felicidad, sino buscar justamente lo que nos hace humanos, nuestro deseo, que es un deseo que rara vez se deja ver y al mismo tiempo siempre nos está buscando. Dice el texto, pero vamos a cerrar con la traducción estándar. Voy a saltar esto del ejemplo de la tuberculosis. Lo dejo en pantalla 2 segundos, uno, dos, y dice el texto. No interesa que muchos seres humanos viven escenas sexuales infantiles sin volverse histéricos, con tal de que todos los que se han vuelto histéricos hayan vivenciado esas escenas. El círculo de ocurrencia es un factor de origen, perdón, el círculo de ocurrencia de un factor de origen, estoy modificando el texto para hacerlo más comprensible, puede ser mucho más extenso que el de su efecto, pero no puede ser nunca más reducido. La lógica médica me resulta difícil, les soy sincero. Eh, Puedo entenderlo, pero me deja insatisfecho. ¿Cómo lo podemos simplificar? No solo estamos hablando de las diferencias de conformación del ser humano, sino que también, pienso yo, las posibilidades de conformación de carácter tienen infinita variedad en la humanidad. El nivel de contacto que podemos tener con lo que podemos llamar una realidad que nos trasciende, una realidad que también podemos asociar con el desarrollo del pensamiento científico, varía de sujeto en sujeto y de cultura en cultura. Ajá. Voy a ponerlo así, porque ahorita también la cultura es uno de mis temas de estudio. Vamos a continuar y cerrar con estas palabras. No contrajeron viruelas todos los que tocaron o se acercaron a alguien con esa enfermedad. Y sin embargo, el contagio de esta palabra alemana, Übertragung, por un enfermo, el contagio por un enfermo de viruela es casi la única etiología, el único origen que conocemos de la viruela. Ajá. Mm, Creo que esto se puede simplificar más. Lo podemos explicar más fácil. Hmm, Ahorita no sé cómo, no se me ocurre. Pero vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos la próxima semana para enfrentarnos otra vez al doctor Sigmund Freud y eh, darle vida a su texto para el año, para la actualidad, ¿vale? El año 2026 estoy grabando esto, pero espero yo que estos videos queden mucho más tiempo que una actualidad, digámoslo así. Mm, Esto ya lo vemos la semana que viene. Por el momento, nos vemos, queridas, queridos. Yo me voy a ocupar de otras cosas, posiblemente también de otros estudios. Tal vez lo suba a internet, pero mi perrito me está esperando y
Ya lo paseé esta mañana. Le quiero dar otro paseo antes de, bueno, ya llegó mediodía. Cuídense mucho, queridas, queridos. Bye.